Y buscamos ahora analizar y entender un poco los resultados de esta encuesta de Gallup. Para eso saludamos a Andrés Mejía, analista político, quien se encuentra con nosotros aquí en nuestro set. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, doctor Mejía, esta encuesta la verdad deja descubierto muchas cosas, entre ellas que la corrupción es percibida por los colombianos como el principal problema y que asocian la corrupción con los políticos. Claro. Pero venga, le digo una cosa, es que vienen elecciones presidenciales, o sea que esto tiene una implicación directa y una relación directa. ¿Qué puede pasar aquí si la gente cree que los políticos son corruptos, vienen elecciones presidenciales? ¿Fortalece esto un discurso populista? ¿Fortalece esto un outsider que ha pasado ya tanto en otros países? En principio uno podría pensar que sí, pero hay dos cosas. Primero, todavía falta tiempo para las elecciones, digamos, estamos a un poco más de un año de las elecciones y eso en política es una eternidad, de modo que todavía es muy temprano para decirlo. Y en segundo lugar, hasta ahora los colombianos no han sido muy dados a ese tipo de opciones alternativas por fuera del sistema. Sin embargo, los registros de esta encuesta, si corresponden a una realidad del estado de ánimo de los colombianos, sí indicarían una pérdida de credibilidad muy grande de todo aquello relacionado con la política. Andrés, este estado de pesimismo, porque es que no se puede hablar de otra manera, la falta de confianza, la crisis de pesimismo de la gente es total, está en gran medida relacionado con el escándalo de Brecht, porque es tema de corrupción, falta de credibilidad en las instituciones, y fuera de eso uno podría decir que también tiene que ver con la insatisfacción de medio país con el proceso de paz. ¿Cuáles de esas cosas perduran o cuáles de esas cosas son una coyuntura? Dicho de otra manera, ¿esto se revierte cuando queden atrás estas noticias? Eso es una pregunta muy interesante, Mauricio, porque la memoria política en cualquier país del mundo y sobre todo en Colombia es muy corta. Sin embargo, uno observa las tendencias y el problema de corrupción viene aumentando como preocupación de los colombianos de manera sostenida desde el año 2008. No cesa de aumentar. Ahí hay un problema grande de legitimidad para el sistema político, porque desde ese año, es decir, ya van a ser casi 10 años de un aumento sostenido de la preocupación en este tema de corrupción, de modo que uno podría pensar que se trata de una tendencia ya casi estructural. Andrés, para su análisis, ¿cuál de las instituciones del Estado tiene que reinventarse debido a la falta de credibilidad de los colombianos? Bueno, son muchas. La justicia, por ejemplo. El Congreso hace rato viene saliendo muy mal en todas las mediciones de este tipo, pero el sistema judicial tiene un 12% de favorabilidad. Un país simplemente no puede existir con una confianza tan baja en la justicia. Instituciones como la Corte Constitucional, por ejemplo, que tradicionalmente mantenían una buena imagen, la han perdido. El Congreso, ni qué decirlo, preocupantísimo. Los partidos políticos, 85% de imagen desfavorable. Las FARC superan en imagen favorable a todos esos actores que mencionaba. Bueno, Andrés, y cuando uno revisa, porque es que este es el deporte nacional, andar analizando quién va punteando y quién va atrás en las encuestas de presidenciables, aunque aquí no se habla pues de voto, sino favorabilidad, hay 2 o 3 hechos que vale la pena destacar. Uno, Humberto de la Calle, gallo tapado, salió adelante cuando en la encuesta de Atexco la semana pasada estaba bastante flojo. 2, el vicepresidente Vargas Lleras, a punto de lanzarse al agua, se debilita de manera muy importante. 3, de todos los que uno analiza con el desfavorable como un lastre que los puede estar hundiendo, Sergio Fajardo está bien posicionado en favorabilidad y muy bien posicionado con poca desfavorabilidad. ¿Usted cómo lee ese panorama? Sí, ciertamente en el caso de Sergio Fajardo llama la atención que es el único cuya tendencia no se modifica, permanece más o menos estable en unos niveles, yo diría, saludables de favorabilidad. Humberto de la Calle bien, pero cayendo en los últimos bimestres. El fenómeno de Germán Vargas Lleras es impresionante porque es una caída muy fuerte en apenas un bimestre. De modo que, y el expresidente Uribe, que aunque no es candidato, de todos modos es una figura conductora de un movimiento político. Paraguas de candidatos. Exactamente, paraguas y probablemente nominador de candidatos, sufre una caída muy fuerte también y vuelve a un empate que no tenía más o menos desde el año 2014. Insisto, esto es muy temprano, hay líderes políticos que también están saliendo, se están destapando, como Claudia López, Iván Duque, que apenas están empezando a medirse, sí. De modo que no sabemos, claro, no podríamos detectar allí una tendencia, pero es muy importante señalar que los niveles de favorabilidad del liderazgo político colombiano son
entre malos y regulares. Iván, pero hay un tema que llama la atención y es el tema de las FARC, Andrés, el tema de las FARC. ¿Cómo así que las FARC están subiendo popularidad y la institución hace todo lo contrario? Sí, es verdad. Es verdad, es un fenómeno que yo creo que lo podemos atribuir al entusiasmo con el proceso de paz. ¿Y eso debe preocupar? No, yo de hecho lo celebro como una noticia interesante, una noticia buena. Yo creo que la opinión pública celebra los resultados del proceso de paz y por otro lado les reconoce a las FARC estar cumpliendo con lo pactado. Las FARC, por ejemplo, se desplazaron a las zonas de veredales de concentración, no ha habido ningún incidente armado en el país desde hace ya muchísimos meses, hay una sensación de que las FARC están cumpliendo, la gente lo recibe favorablemente y mientras tanto los elementos del sistema político se van debilitando. Muy bien, pues Andrés Mejía, analista político, gracias. Mire, queda también una frase, o mejor una cifra que no alcanzamos a analizar aquí, que es para pensarla un poco y respecto a las instituciones, y es que la segunda que queda con imagen favorable es la Iglesia Católica con el 55%, a pesar de todos los escándalos. Me dicen que nos dan unos minutos para hablar acerca de eso. Eso es difícil de entender. No, mira, tradicionalmente en Colombia hay dos instituciones que salen muy bien calificadas en las encuestas. Esto tiene que ver con la cultura política y popular de los colombianos, que somos un poco conservadores, que son las fuerzas militares y la Iglesia Católica. En cualquier encuesta que uno revise, más o menos en cualquier época, salen muy bien calificadas. Las fuerzas militares, en esta encuesta de Gallup, son la institución mejor calificada, con 68% de favorabilidad. La Iglesia Católica le sigue con el 55%, pero cayendo también. Las fuerzas militares se mantienen estables. La Iglesia con una caída relativamente importante, más allá del margen de error. Bueno, ahora sí, entonces, Andrés Mejía, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.